Los aztecas fueron conocidos por ser un pueblo indígena capaz de construir uno de los imperios más grandes dentro del territorio mesoamericano. Dicha hazaña se produjo entre los años 1325 y 1500. En poco tiempo se convirtieron en la tribu más dominante de todo el territorio que actualmente se conoce como México. En el transcurso de los siglos en que mantenían el dominio total de su territorio, los aztecas fueron capaces de establecer una nueva cultura. La misma se caracterizaba por ser muy rica en tradiciones, rituales, gastronomía y por supuesto en creencias. De hecho, actualmente una gran parte de las creencias de este antiguo imperio se mantienen vivas, sobre todo en diversas tribus indígenas. En este video mostraremos 12 datos curiosos sobre el imperio azteca. Número 1. Fueron la primera civilización que implementó la educación obligatoria. Si bien es cierto que actualmente las escuelas públicas forman parte esencial dentro de la sociedad moderna, la civilización azteca fue la primera a implementarla. De hecho, en un principio la idea era que todos los niños, sin excepción, recibirían educación por parte del gobierno, es decir, sin importar su procedencia, cada niño sería educado de manera obligatoria. Número 2. El cacao era muy valioso. Para los aztecas, las semillas de cacao era algo muy valioso. Incluso llegaron a utilizar los granos como moneda de cambio cuando se trataba de adquirir productos en los mercados. Hay que tener presente que los primeros en cultivarlo fueron los pueblos situados en Mesoamérica. Número 3. Aztecas. No era como le llamaban entre sí. Puede que este sea uno de los datos curiosos de los aztecas más increíble de todos, ya que al principio el pueblo no se denominaba aztecas. Así es, el gran imperio azteca, como se conoce hoy en día, se llamaban a sí mismos mexicas y no aztecas, como muchos creen. El término fue popularizado en el transcurso del siglo XIX por Alexander von Humboldt, un investigador de origen alemán. Número 4. La poligamia era permitida. Practicar la poligamia era permitida entre los varones de la comunidad azteca. Se trata de una práctica en la que se puede tener más de una esposa. Sin embargo, se requerían de ciertos reglamentos y condiciones para implementarla sin romper las reglas. Uno de estos es que la primera esposa sería considerada la esposa principal, por lo que solo ésta podía estar presente en la celebración de ceremonias importantes. El resto de las esposas eran tratadas como secundarias, aún así formaban parte de la documentación oficial. Número 5. Los muertos eran enterrados bajo las casas. Siguiendo con los datos curiosos de los aztecas, otro que se debe tener en cuenta es lo que hacía la población luego de que falleciera un ser querido. Si bien es cierto que la tradición del Día de los Muertos forma parte de la cultura mexicana, puede que los aztecas la llevaran más lejos. Y es que después que una persona fallecía, era algo muy común que sus restos fueran enterrados bajo la casa. Número 6. Registraban prácticamente todo lo que hacían. La civilización azteca fue considerada una de las más sofisticadas de todo el occidente, no solo por sus edificios y estilo de vida, también por los registros que llevaban. Los aztecas registraban casi todos los aspectos de su día a día, es decir, la religión, cultura, arte, comercio y también la política, siendo una de las razones por las que hoy en día se conocen tantos datos curiosos de los aztecas. Número 7. El pueblo azteca fue construido sobre un lago. Tenochtitlán, la capital del pueblo azteca y actual Ciudad de México, fue construida sobre un gran lago. Para esto, los aztecas usaban las chinampas, conocidas por ser islas flotantes, utilizadas principalmente para los cultivos. Sobre estas, la civilización fue capaz de construir el gran imperio del que hoy en día aún se habla. Número 8. Los aztecas se tomaban la justicia con mucha seriedad. La política de los aztecas siempre fue bastante estricta, lo que significa que aquellos que rompían las reglas eran castigados. De hecho, contaban con un tribunal de apelaciones situado en Texcoco, en el que 12 jueces tomaban decisiones sobre los casos más difíciles que se presentaban en la corte. Puede que pienses que algunos podían ser sobornados, pero la verdad
es que dicha acción no estaba permitida. Todo lo contrario, si algún juez era descubierto, pagaría con la pena de muerte, ya que la justicia era absoluta. Número 9. El parto era considerado una lucha en el campo de batalla. Las tradiciones aztecas dejan en claro que las labores de parto de una mujer estaban en el mismo renglón que los mejores guerreros del imperio. Tanto así que aquellas que fallecieran durante el parto serían consideradas como una muerte en el campo de batalla, por lo que su cuerpo era sepultado de forma especial para que su alma viajara hasta llegar al lugar donde descansaba el arma de todos los guerreros. Dicho lugar era conocido como la Casa del Sol. Número 10. Adoraban a 9 dioses. Los aztecas adoraban a 9 dioses, y a cada uno de estos les ofrecían sacrificios humanos cada vez que sus fuerzas se debilitaban. Estas deidades son las siguientes: Dios Supremo, Dios de la guerra y del sol, Dios de la lluvia, Dios del frío y del fuego, Dios de la noche y de la destrucción, Dios desollado, diosa de la vida y la muerte, diosa de la lujuria, diosa de los muertos y el más allá. Número 11. La lengua azteca sobrevive incluso en la actualidad. A pesar de que el imperio azteca desapareció hace cientos de años, su lengua náhuatl aún sobrevive. De hecho, dicha lengua es hoy en día entre las más habladas en todo el territorio mexicano. Incluso ciertas palabras francesas como tomate, cacao y coyote son originarias de la lengua azteca. Número 12. La muerte del sol era su temor más grande. Los aztecas creían que cada 52 años toda la humanidad corría el gran riesgo de quedarse en la oscuridad total y permanente. Con el fin de evitarlo, se llevaba a cabo un ritual conocido como el Fuego Nuevo, cuya celebración se realizaba el último día del ciclo de 52 años. Durante la ceremonia, los aztecas ofrecían un sacrificio a los dioses, con el fin de obtener paz y prosperidad. Esto venía acompañado de un nuevo y esplendoroso ciclo solar. Tal como pudiste notar, a pesar de su desaparición, aún existen muchos datos curiosos de los aztecas, lo que resulta increíble y muy interesante. Antes de terminar, no olvides suscribirse y darle a la campana de notificaciones.